Saludos, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos a este espacio Luz a las Naciones. Espero que cada uno de ustedes esté bien en este maravilloso y precioso día. Bueno, seguimos con nuestra serie de Netflix. Vamos a seguir hablando de la iglesia cristiana, sus fundamentos, cómo empezó a estructurarse. Ya hemos dicho en videos anteriores que Jesús no dejó algo estructurado en sí. Por eso se llevó más adelante muchos debates. Seguimos con los debates teológicos, los problemas teológicos. Por lo tanto, hemos dicho que si Jesús hubiera dejado quizá, ¿no?, algo estructurado para la iglesia. Jesús como judío no dejó una estructura judía para los suyos. Si no ha visto el video anterior que he hecho, pues te recomiendo que lo vea con urgencia para que puedas entender qué es lo que queremos transmitir en este vídeo. Así que pásate por el canal. Existe o hay un video que se llama la iglesia cristiana primitiva, así. Y bueno, y para recapitular un poco, para que no estemos perdidos en este vídeo, hemos dicho que la iglesia cristiana empezó a fundarse, a estructurarse desde los tiempos de Pablo. El fundamento de la iglesia cristiana es las enseñanzas de Jesús, pero Jesús no fue el fundador. Lo estoy repitiendo de los videos que he hecho anteriormente. El fundamento es las enseñanzas de Jesús el Cristo. Por lo tanto, el precursor será Pablo, ¿no? Entonces, este Pablo lo que va a hacer es expandir el evangelio a los gentiles y le llegará a muchas personas, ¿no?, esta buena nueva según Pablo. Por lo tanto, aquí vemos ya desde el tiempo de Pablo donde vemos con claridad esta variante de ideología cristiana, esta variante del cristianismo. Ya se estaba un poco, cada grupo estaba tomando una ideología acerca de Jesús, de Cristo, etc, etc. Vemos como Pablo en una de sus cartas dice: ¿acaso unos dicen soy de Kefa, otros dicen soy de Apolos, otros dicen soy de Cristo, otros dicen soy de Pablo? Y él dice: ¿acaso está dividido Cristo? Pues no, ya desde ahí ya no da indicio de que ya estaban grupos formándose de distintas ideologías. Por lo tanto, ya no nos ha de sorprender que existieron estas variantes cristianas. Y eso es lo que también pasó con el judaísmo. El judaísmo estaba fragmentado en diferentes comunidades y grupos. Tenemos los saduceos, tenemos también los fariseos, tenemos los celotes, tenemos distintos grupos, ¿no?, los esenios, y se iban también fragmentando en sus tiempos. Hoy en día también el judaísmo está un poquito fragmentado. Pues tenemos los ortodoxos, tenemos los Chabad, los Lubavitch, etc, etc. El cristianismo ni se diga, ¿sí? Según un libro que estoy estudiando acerca del cristianismo, existe que en los tiempos de Jesús, en su muerte, resurrección y ascensión al cielo, según se cree, existían ya unas 500 variantes después de su muerte, ¿no? En el siglo 50 ya estaba Pablo, en el año 50-52, ya estaban circulando las cartas de Pablo. Por lo tanto, ya tenemos una referencia, ¿no?, que ya existían diversos grupos, comunidades, tanto adentro de Israel y no digamos fuera de Israel. Esto se expandió rápidamente. Vuelvo y reitero, si no ha visto mis videos anterior que habla del cristianismo en la iglesia primitiva, quizá no entienda mucho lo que vamos a tratar hoy. Yo creo que sí lo vas a entender. Bueno, entonces, primero, siglo I, llegando al siglo II, no es la excepción. La iglesia sigue debatiendo, la iglesia sigue estructurándose, ya
que se dividió de su iglesia, de su religión madre, perdón, que era el judaísmo. La ruptura de su religión madre, que era el judaísmo, ¿sí? Por lo tanto, los padres de la iglesia lo que van a retomar, según ellos, tienen las enseñanzas de los apóstoles que andaron con el mismo Jesús. Ellos dan testimonio. Eusebio de Cesarea, gran historiador, habla también de eso, ¿no? Que Policarpo, muchos de ellos tuvieron las enseñanzas, ¿no?, de los mismos apóstoles, según la historia. Otros historiadores creen que esto no ocurrió de esa manera, ¿sí? Otros historiadores pues no están de acuerdo que los padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, Policarpo, por lo tanto, estos padres no andaron, muchos historiadores dicen, con los apóstoles. Muchos dicen que sí, que le transmitieron los apóstoles las enseñanzas mismas de Jesús que escucharon los apóstoles. El caso es que en el siglo I empezamos también con ese fragmento, con esa ruptura, y se sigue fragmentando la iglesia cristiana, se sigue pues dividiendo, y cada quien coge su tarta, cada quien cogía lo que le correspondía. Vemos la lucha también en la historia de los padres de la iglesia con el judío, con el judaísmo. Ignacio de Antioquía dijo en una de sus 7 cartas, hay un libro que está circulando por internet que ustedes lo pueden leer, Ignacio de Antioquía, servidor en Antioquía, dicho sea de paso, y en Antioquía ustedes saben que le dieron por primera vez ese título de cristiano. No se conocía, ¿no?, en el tiempo de Jesús. Los seguidores de Jesús le llamaban judeos nazarenos. Creían en Jesús como Mesías, creían en Jesús, ¿no?, como el Redentor de Israel. Por lo tanto, se seguían también circuncidando, seguían sus ritos, seguían llevando sacrificio al templo, seguían la ley de Moisés, etc., como los ebionitas. Pero este caso siguió esa creencia de Jesús como Mesías, los judíos nazarenos, y siguieron pues también como judíos. Por lo tanto, no hubo tanto cambio, simplemente que creyeron a este Jesús como su Mesías. Bueno, entonces vienen, Jesús muere, resucita según la historia y asciende al cielo. Vuelvo y reitero, estos debates del cristianismo, cuando hablo del cristianismo afuera de Israel, lo llevaron ya, estaban debatiendo, porque Jesús, vuelvo y repito y una y otra vez, no dejó algo muy claro. Si se lleva algo a debatir, es porque no se dejó las cosas claras y seguimos debatiendo temas. Hoy en día también la teología cristiana sigue debatiendo temas acerca de este personaje llamado Jesús, no la estructura de la iglesia, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, etc. Entonces, los padres de la iglesia siguen estructurando, ¿no?, fundamentando. El fundamento, recuerden, no es las enseñanzas de Jesús, y siguen fundamentando la iglesia y esas cosas. Entonces, ellos lo que querían impedir que algo extraño, según ellos, se entrara a la iglesia, a sus comunidades. En tanto en el judaísmo, Ignacio de Antioquía también, en una de estas 7 cartas, así se llama, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, ustedes lo pueden buscar, descargarlo y leerlo. En una de esas 7 cartas que él escribe antes de su muerte, fue llevado al Imperio Romano y muerto en el Coliseo por las fiestas, por las fieras. Él habla de las fieras que estaban allá, y las fieras también que lo llevaron, porque fue llevado este personaje con 10 soldados, y él habla de las fieras, estos personajes, estos soldados que lo trasladaron a Roma desde
Asia Menor, donde él se encontraba, lo trasladaron a aquel lugar y él también en su carta se refieren a la bestia, que lo esperaban allá, pero a la bestia también, a las fieras que lo trasladaban a esos lugares. Por lo tanto, vemos aquí, ¿no? La iglesia, las comunidades, los padres de la iglesia, en tanto Ignacio en sus cartas recomiendan, siempre Ignacio recomienda que no se despeguen de los obispos. Recuerden también que la iglesia, Antioquía, Alejandría, existían obispos, presbíteros, diáconos, ¿sí? Que eso ya se da un poco, esos nombres se dan a las afueras de Israel. Por lo tanto, se dan ya estos grupos y él recomendaba a sus feligreses que no se aparten de los obispos. ¿Por qué? Porque él creía o se cree que fueron transmitidos de discípulos de los apóstoles a aquellos obispos, y esos obispos pues también les enseñaban a los obispos las enseñanzas de los apóstoles, que fue transmitida directamente de la boca de Jesús, ¿sí? Muchas personas discrepan de esto, ¿sí? Muchos historiadores, vamos a darle chance a la duda también. Hemos dicho que para crecer también podemos dudar. Pues vemos aquí, y ellos se ponen firmes y tratan de enseñar a los demás, ¿no? Que tengan cuidado con el judaísmo, pero también vemos otro grupo que se levanta en el siglo I que se llaman los gnosis, los gnósticos o la gnosis. La gnosis, ¿en qué consiste? Una de ellas consiste, dice la palabra gnosis, es conocimiento, ¿sí? En otro, pues tenemos referencia a que la gnosis se refiere al oculto. Y los gnósticos lo que van a hacer es encargarse de transmitir a un Jesús, a un Cristo, transmitir que la salvación depende de cada persona. Una de las enseñanzas de ello es que cada persona, cada vida tiene el deber de salvarse a sí mismo. Ellos hablan de integrar, ¿no? Sea la resurrección, sea la salvación, todas las cosas a su vida. No esperan algo exterior, no creen en algo exterior que lo venga a salvar, que lo venga a redimir. Por lo tanto, tampoco creen en la jerarquía. Los padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, sí creía en la jerarquía. Muchos historiadores dicen que los padres de la iglesia, la primera iglesia que llevaban los padres de la iglesia, estaba también un poco politizada, o era un poco el ambiente político, ¿sí? Los gnósticos no creían en la jerarquía. Ellos creían y predicaban en que cada persona tenía un derecho a experimentar lo trascendente, lo que trasciende, lo trascendental, ¿sí? Esa es la gnosis. Tratar de experimentar y tratar de comunicarse constantemente con lo que trasciende y tratar de explicar. También podemos notar en Pablo algo muy interesante, y es que sabemos que una persona, para ser apóstol, según Hechos, tenía que andar con Jesús, ver los milagros de Jesús, ver las señales de Jesús, las enseñanzas de Jesús directamente, ¿sí? No podía o no tenía ese título de apóstol si no hubiera jamás en su vida visto a Jesús. Por lo tanto, uno de los requisitos es caminar con Jesús. ¿Tú quieres ser apóstol? En el caso de Pablo vemos también una idea media gnosis. Yo dije que la gnosis tiene que ver con experimentar directamente el mundo, ¿no? Superior, o aquello que trasciende. Por lo tanto, vemos a Pablo decir algo muy importante que los gnósticos decían, ¿no? Y los gnósticos
experimentaban lo espiritual directamente, podríamos decir, y Pablo dice en una de sus cartas, dice, conozco a un hombre que viajó a tercer cielo, no si fue en cuerpo, no lo sé y tal, refiriéndose de él. Eso trata también los gnósticos. Y ese era el problema con los primeros padres de la iglesia y los gnósticos. ¿Por qué? Porque los gnósticos, todas las experiencias que tenían, mística, lo llevaban que era algo real, ¿sí? Y lo escribían. Y para los padres de la iglesia, las experiencias que vivían los gnósticos, lo que ellos escribían, porque los gnósticos, dice Ignacio de Antioquía, que ellos se mofaban porque tenían más evangelio que ellos, ¿sí? Los gnósticos se mofaban, se enorgullecían porque, según Irene de León, creo que habla, un padre de la iglesia, se mofan por eso, porque ellos tenían más evangelio que lo mismo padre de la iglesia, y enseñaban cosas, según ellos, heréticas, extrañas, ¿sí? Para aquellos tiempos y para ahora. Entonces, claro, estaban ahí. Uno creía en la jerarquía, los padres de la iglesia, ¿no? Los obispos y los presbíteros y los ancianos creían rotundamente. En las cartas que yo dije de Ignacio de Antioquía, que lo vamos a poner en una diapositiva, él habla de que el pueblo, la iglesia verdadera, no se puede desconectar de las enseñanzas de su obispo. O sea, lo que él quería transmitir era que teníamos que tender, o la iglesia en aquel momento tenía que tender, una dependencia absoluta de lo que decía el presbítero o el obispo. Todo lo que decía el obispo era así, ¿sí? Por lo tanto, el gnóstico no. El gnóstico decía, no creo en esas cosas. El ser humano tiene que tener una conexión directa con Dios. Hasta en el siglo III, en el concilio de Nicea, donde se reúnen estos grupos arios, muchos grupos, San Agustín, muchos grupos se reúnen a debatir temas teológicos, Trinidad, etc. Debatir temas. Por lo tanto, el grupo de los padres de la iglesia ganaron el debate, y los que se consideraron supuestamente heréticos, herejes, fue desapareciendo esos grupos. Los herejes, lo que llamaron los padres de la iglesia como hereje. Ahora yo te pregunto, para que tú te quedes esa pregunta, pero ¿quién es que se encarga de decir esto herético, esto no? Fueron ellos los padres de la iglesia los que se encargaron, ¿no? ¿Quién es que dice tajantemente esto herejía y esto no? Fueron ellos, ¿sí? Fueron ellos. Por lo tanto, aquí vemos donde los gnósticos, por ser también un grupo con menos fuerza, pues fueron desapareciendo en el transcurso del tiempo, porque ellos veían tanto la resurrección también y muchas cosas de las enseñanzas de Jesús, ellos lo veían como algo simbólico, por ejemplo, y también que la gnosis en ese entonces, en el siglo I, se estaba levantando también con muchos grupos. Por ejemplo, tenemos a Marción, el marcionismo, que lo refuta mucho Irene de León. ¿Sí? Irene de León tiene un libro, ¿sí? Un libro que se llama Contra los herejes de ese tiempo. Entonces, Marción era una persona de la gnosis que no creía en el Antiguo Testamento, y si creía en el Antiguo Testamento decía el Dios creador, el Dios malo, el Dios que destruye, el Dios que se aira por nada, el Dios que mata a la humanidad. Y Irene de León lo refuta esas cosas en su libro Contra los herejes, y Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado, era un Dios celoso, era un Dios malo, Dios demiurgo, ¿sí? Un Dios
agresivo, muy fuerte. Por lo tanto, Marción lo que va a hacer es recopilar y hacer un canon él mismo bíblico, su canon bíblico, y desde ese canon va a rechazar rotundamente el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él lo considera un Dios malo. Este Dios no es el Dios que predicó Jesús. Sí, el Dios que predicó Jesús, según Marción, es un Dios de amor, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, mientras que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, según Marción. Por lo tanto, él va a rechazar el Antiguo Testamento y solamente va a traer en su libro, en su canon, 10 cartas del apóstol Pablo y Lucas, 10 cartas del apóstol Pablo y Lucas. Y lo que va a hacer es, donde habla de Lucas, del nacimiento de Jesús, que él era judío, que él hizo, ¿no?, a la fiesta judía y tal, lo va a quitar, lo va a rechazar, lo va a sacar de su carne. Mira, vete para allá, tú no quería nada, absolutamente nada, enseñanza judía en su canon bíblico, ¿sí? No quería nada, absolutamente nada. Este fue el primero considerado por los patriarcas de la iglesia como gnosis herético. Todo lo que dice Marción herético. Quizás si Marción hubiera hecho eso, quizás digo yo, hubiera hecho esas cosas más adelante, quizás hubiera tenido éxito. Quizás, no lo sé. Pero se fue quizás antes de tiempo. Lo hizo antes de tiempo. Por lo tanto, le tengo aquí una diapositiva acerca de lo que queremos transmitir con más claridad. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la diapositiva y tenemos a Ignacio de Antioquía, que fue sucesor de otro que estaba en Antioquía. No me recuerdo el nombre, si ustedes lo buscan en Google o si tienen un libro, pero no me recuerdo. Por lo tanto, tenemos a Ignacio de Antioquía, ¿sí? Ya estamos hablando a las afueras de Jerusalén. Ignacio de Antioquía nació en Siria, en el Imperio Romano, 35, murió en el año 108-110 aproximadamente, ¿sí? Según se cree, fue discípulo directo del apóstol Pablo y Juan. Eusebio de Cesarea también habla de él. También podemos tener un poco de referencia en este personaje, Irene de León, que fue también otro padre de la iglesia. Ignacio de Antioquía, con las 7 cartas que hemos hablado, que escribió, ¿no?, así se titula, habla de la Eucaristía, ¿sí? Saben que la iglesia católica tiene eso muy fuerte en sus sangres, la Eucaristía, el partir el pan, el vino, eso es la Eucaristía. Se cree, cuando un católico hace estas cosas, es literal, que está refiriéndose a el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús. Ellos creen que es algo literal. Y en estas cartas, Ignacio de Antioquía hace mucha mención de eso. Y hace mención, vuelvo y reitero, de tener una dependencia absoluta del obispo, del presbítero, ¿sí?, que estaba en esa comunidad. Según Ignacio, recibe las enseñanzas de Jesucristo directamente de los apóstoles. Trata de enseñar a la iglesia una dependencia absoluta, ya lo hemos dicho, de los padres o de los obispos que estaban en aquel entonces. Seguimos con toda la fuerza del mundo. Bueno, Policarpo de Esmirna se cree que fue también discípulo de Juan el apóstol. Eso también hay discrepancia acerca de esto. Me voy a quitar mejor que ustedes creen, ¿sí? Hay mucha discrepancia acerca de esto. Por lo tanto, ¿no?, Policarpo, que también hubo unas enseñanzas que también, podríamos decir, antes de su muerte le dijeron que abandone la fe cristiana, y él
dijo con su palabra: ¿cómo voy a rechazar? ¿Cómo voy, no, a abandonar a aquel que me ha hecho tanto bien? Refiriéndose a Jesús. Por lo tanto, también este fue un padre de la iglesia que se enfrentó en contra también de lo gnóstico en aquel entonces y de lo que querían judaizar estas comunidades a las afueras, ¿sí? Por lo tanto, mucho pues lo tienen en mucha alta estima a este personaje, Policarpo de Esmirna. Dicho sea de paso, algo también le quiero hablar, que Policarpo se reunió en una ocasión con el obispo de Roma llamado Niceto. Hubo una reunión, una breve reunión, y Policarpo le quería transmitir acerca, en esa reunión hubo un debate acerca de cuándo se tenía que celebrar la Pascua o Pesaj. Policarpo le dijo a este obispo de Roma que su maestro, en este caso Juan el apóstol, les enseñó a la iglesia a guardar la Pascua, Pesaj, el 14 de Nisan. Más este obispo de Roma, ¿sí?, Niceto, dijo que no, que ellos lo iban a guardar el domingo, ¿no?, un domingo después de la Pascua de los judíos, para tener una referencia, ¿no?, una distinción. Ya hemos dicho ya que los cristianos empiezan ya a tener su propia enseñanza, su propia interpretación de las escrituras, empieza a hacer una ruptura de la iglesia, de su religión madre, ya conocida como el judaísmo. Por lo tanto, vemos aquí, ¿no?, a este personaje, Policarpo, tener esta discrepancia, ¿no?, con la comunidad romana y con Niceto, pero siguieron haciendo, pues, según les enseñó Juan el apóstol, lo de Antioquía o lo de Asia Menor, que se encontraba Policarpo, ¿sí? Ya hemos visto ya, ¿no?, que la Iglesia Católica o el cristianismo empieza ya a tener una ideología distinta al judaísmo. Ya hemos, ¿no?, cambian el sábado, el Shabbat, por el domingo. Después los romanos se creen que son sustituto de la iglesia de los israelitas, y muchas cosas, hubo muchos cambios, ¿sí?, que hizo la iglesia cristiana, ¿sí? Bueno, Justino Martí fue un gran filósofo, y él decía algo muy interesante. Él hablaba del logos, decía algo muy interesante acerca de lo que estoy hablando, acerca de la filosofía. Dice: autor prolífico y defensor de su fe cristiana, fue más filósofo, escuchen bien, que teólogo. De hecho, no hacía una distinción exacta entre ambas disciplinas. Yo dije en videos anteriores, que el cristianismo tiene cosas que fueron influenciadas por las enseñanzas filosóficas, pero la ideología de Platón, ¿no?, de Aristóteles más adelante, y muchas enseñanzas de los estoicos. Eso no ha de sorprendernos. Lo dije en el video anterior que hice, ¿no?, la iglesia cristiana, el apóstol Pablo y el estoicismo, el estoico, ¿sí? Mucha similitud tienen. Entonces, seguimos aquí leyendo a Justino Martí, que él tiene también una carta, Diálogo con Trifón, ¿sí?, muy conocida. Bueno, pues aquí vemos, a ver, pues había una sabiduría, dice él, pues para él había una única sabiduría revelada plenamente en el Logo Jesucristo. Justino consideraba que el cristianismo no era una negación de la filosofía griega, sino una superación, en tanto que los filósofos habían descubierto verdaderamente, ¿sí? En efecto, en sus escritos son muy fuertes las influencias del platonismo medio, ¿no?, neoplatónico,
Por lo tanto, vemos aquí otro padre de la iglesia que tira un poco a esta filosofía ya considerada neoplatonismo, ¿sí? Irene de León, ya hemos dicho acerca de este personaje que se enfrentó a los gnósticos valentinianos y el marcionismo, el marcionismo. Sí, ya hemos hablado de marcionismo, también de Valentino. No voy a hablar mucho de Valentino, en otro video quizá, que era un cristianismo y que también más adelante va a hacer muchos estudios fuera del cristianismo. El cristianismo, en este caso del siglo I, no era un cristianismo que estudiaba una sola cosa, ¿sí? Y las gnosis no simplemente estudiaban, los gnósticos no eran que estudiaban simplemente cristianismo, las enseñanzas de Jesús, estudiaban otra materia, ¿sí? Por lo tanto, eran personas abiertas. Lo único que tenían debates con los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia los consideraban herejes por las enseñanzas tan, según los padres de la iglesia, tan perturbadoras, ¿sí? Ellos decían cosas que Jesús nunca le hubiera dicho. Pero ¿qué pasa? Que los gnósticos creían más en las enseñanzas trascendental. O sea, ellos te decían, tuve un sueño, tuve una experiencia con Jesús en una visión, y ellos lo escribían como una verdad, como una enseñanza transmitida por Jesús. Aquí también vemos algo que es igual a lo que pasó con Pablo. Por eso dije que también Pablo puede tener un poco de esa enseñanza gnóstica, ¿no? O de esa experiencia, ¿no? Del conocimiento oculto que estamos hablando acerca del gnóstico. Por ejemplo, yo dije anteriormente, para usted ser apóstol de Jesús, tenía que andar con Jesús vivo, tenía que hacer muchas cosas, ¿no? Estando con Jesús, viendo, ¿no? En carne propia todas las cosas que hizo Jesús. Pero Pablo no vio nada. Por lo tanto, en Gálatas capítulo 1 verso 12, vaya conmigo por favor, dice lo siguiente. Gálatas 1: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo no llegó a conocer a Jesucristo nada más, sino que por visión. Todas las enseñanzas que dice aquí Pablo, Gálatas capítulo 1 verso 12, la gnosis, ¿no? Trascender más allá y revelar aquello oculto que se me ha sido enseñado a través de revelación, no de una conexión cara a cara con Jesús, sino de una revelación. Y eso es lo que tenían los gnósticos. Los gnósticos escribían su revelación, ¿no? Esa experiencia mística, como lo tuvo Pablo cuando dijo estas cosas, que todas las enseñanzas que él tiene fue revelada, no fue enseñada por hombre. Los gnósticos también pensaban eso, que lo que ellos escribían, lo que ellos hacían, fueron reveladas por el mismo, ¿no? Por lo trascendental, por Jesucristo. Por lo tanto, nunca llegaron a estar físicamente con Jesucristo cara a cara. Ellos confiaban rotundamente, 100%, que todas las cosas les fue revelada, ¿sí? Y por lo tanto tienen una 100% que es así, ¿no? Que era 100% verdadero. Gálatas habla de eso, 1:12. Corintio también nos hace referencia de esto en Corintios 2. Vamos a buscarlo, Corintios 12. No se me vaya, ya estoy terminando. Corintios 12. Oh, Dios mío, se me fue Corintios 12. Segunda de Corintios, ¿sí? 12. Ustedes ven como escuchan como las hojas. 12:2.
Miren lo que dice. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, recuerden la gnosis, ¿no? Revelar lo oculto, lo que trasciende, tratar de revelarlo y enseñarlo. Y dice, escuchó cosas inefables, fuera de lo humano, fuera de lo común, que no le es dado al hombre expresar. Este tiene esta experiencia. Pablo está diciendo, tuvo una experiencia. La gnosis se trata de eso, de tener una experiencia trascendental, ¿sí? Tratar de explicar de una manera u otra a veces no es inexplicable, simplemente una experiencia vivida por las personas. Pero esta experiencia no se puede o no se debería llevar de una manera doctrinal. Hay personas que dicen, pues yo tuve una experiencia, no sé qué. Bueno, esa experiencia la tuviste tú, yo te la respeto, claro que sí, yo no digo que no, yo no digo que sí tampoco, porque esa experiencia la vive cada una de las personas. Por lo tanto, no se puede llevar como algo doctrinar. No se puede hacer eso. Porque fue una experiencia personal con lo divino, con lo trascendental. ¿Sí? Por lo tanto, se puede decir que sí, pero se puede también poner en duda. Yo como persona, si yo soy un tercero, claro que sí. Porque yo no estuve ahí. Fue la persona que vivió esa experiencia. Por lo tanto, los gnósticos escribían poemas, escribían un sinnúmero de cosas, y los padres de la iglesia dicen, no, eso no te lo reveló Cristo, porque los padres de la iglesia querían llevar las enseñanzas transmitidas por los apóstoles, ¿no? Las enseñanzas de Jesús. Los gnósticos, podemos leer un poco luego, más adelante, acerca de los gnósticos. Ahí está el Evangelio de Felipe, el Evangelio de los apócrifos, el libro apócrifo de Juan. También está el Apocalipsis de Pablo, María Magdalena. Tenemos el Evangelio de Tomás, etc., que causa mucha controversia. No lo voy a leer, pero se lo digo para que lo tengan en mente. Existen pues los evangelios gnósticos, que habla de las enseñanzas de Jesús, que le transmitió el mismo Jesús a sus discípulos más cercanos, en secreto. Por ejemplo, podemos ver también en Jesús un poco de esto, y en las escrituras, en los evangelios sinópticos. En los evangelios que tenemos, cuando hablo de ese evangelio sinóptico, está hablando de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan también. Vemos también un poco de referencia acerca de esto de la gnosis. Jesús, cuando decía su parábola, decía, a ello le doy a conocer por parábola, para que algunos entiendan, pero muchos no van a entender. Pero ustedes le enseño esta cosa en secreto. Recuerde que los evangelios gnósticos lo que quiere transmitir, según los historiadores y según lo que quieren decirnos en los evangelios gnósticos, es que en esos evangelios Dios les transmitió las enseñanzas secretas, lo oculto, a sus discípulos más cercanos a él. Sí, Pedro, Tomás, Felipe, etc. Sí, le transmitió esas enseñanzas que no pudo transmitir en público. Se cree eso. ¿Sí? Entonces, los evangelios gnósticos, en muchos de ellos escritos, ven a Jesús como una ilusión.